María, la madre de Jesús de Nazaret, es una de las mujeres más amadas en diferentes religiones. Pero ¿qué sabemos de ella en realidad? Ahora, nueva evidencia científica sugiere que ella llevó una vida muy diferente de la María que creemos conocer. La mujer de nuestra historia es muy humana, pero la vida de esta María es tan notable como la de la mujer reverenciada. María, Madre de Jesús. Palestina, año 4 a.C. Es un páramo del Imperio Romano mayoritariamente judío. Partes de esta región eran gobernadas directamente por los romanos desde la capital de Judea, Jerusalén. Esta es Nazaret, una pequeña aldea en la región más remota de Galilea. Tiene una población de menos de 400 personas. Sin embargo, es el pueblo natal de una mujer destinada a convertirse en una de las más famosas de la historia. En pocos días ella quedará embarazada de un niño que cambiará el mundo. Para millones de cristianos, María es una figura milagrosa, reverenciada como el medio a través del cual Dios descendió a la tierra. Pero esta imagen fue creada en la Edad Media. La mujer del siglo I era muy diferente. Conozcan a María, la futura madre de Jesús. Esta niña del siglo I es muy distinta de la María que conocemos. La mejor fuente histórica de información sobre ella es el Nuevo Testamento, pero incluso allí son pocos los detalles personales. Existen fragmentos en el Nuevo Testamento sobre María, pequeños trozos y párrafos que pueden ser reunidos para componer su historia. Algunos provienen de diferentes evangelios. Pero existe un problema importante con estos relatos. Mateo nos cuenta algo, Lucas nos relata algunas cosas diferentes, Marcos no nos dice mucho, Juan vuelve a contarnos cosas distintas. No es una historia completa y coherente que nos lleve desde su nacimiento hasta su muerte. Sin embargo, el hecho de que ella se encuentre en el Nuevo Testamento es muy significativo. Estamos hablando de textos que nos cuentan sobre Jesús y el desarrollo de la iglesia primitiva. Realmente existen pocas razones para hablar sobre María. ¿Puede esto significar que había algo acerca de ella o de su vida que produjo una verdadera impresión en los escritores de los evangelios? Y aún hay más. El cristianismo no es la única religión en la que María tiene un lugar importante. Ella es la única mujer mencionada por su nombre en el Corán, el libro santo de la religión islámica. A pesar de estas referencias en la Biblia y el Corán, no ha sido fácil reunir detalles. María vivió en un tiempo y un lugar donde la historia no se registraba del mismo modo que hoy. Ahora, hallazgos arqueológicos recientes en Medio Oriente nos ayudan a cambiar esa situación. Estamos comenzando a encontrar cosas reales, peines, huesos, monedas, flechas. Ahora estamos logrando obtener un panorama a partir de todas estas fuentes diferentes. Y es muy importante. Ahora tenemos los medios para comprender cómo era su vida, cómo era María, cuál era su aspecto, cómo se vestía. Podemos comenzar a imaginarlo. ¿Qué se conoce sobre los primeros días de la vida de María? ¿Qué podemos saber sobre esa pequeña niña? A muchos les resulta difícil pensar en ella como en alguien que no sea una mujer atemporal o un ícono virginal. Quizá la mayor sorpresa es que su nombre probablemente no fuera María. María es una versión latina. Probablemente se llamaba Miriam o Mariami. En realidad era un nombre muy común en el siglo I. Una de cada 3 mujeres se llamaba así. ¿Qué idioma hablaba?
La respuesta puede hallarse en la Siria actual. Aquí viven los últimos pocos miles de personas que hablan un antiguo idioma conocido como arameo. أنا ما حكي الأرومي بحنوت حافظين أعلى لأنه بكل علمته غير معلولة ما حكيها. Este era el idioma de María y de su hijo. Así que tenemos una pequeña niña llamada Miriam, uno de los nombres más comunes en la Palestina del siglo I. No era una buena época o lugar para ser una niña pequeña. En el judaísmo, como en muchas sociedades de la antigüedad, las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda clase. En muchos aspectos, no se las consideraba judíos plenos. Tenían escasa participación en los rituales religiosos. Sus voces se oían en raras ocasiones y trabajaban duramente. Prácticamente desde el momento en que pudo caminar, María aprendió de su madre las habilidades que dominarían toda su vida. Todo, excepto leer o escribir. Las mujeres de esa época eran casi con certeza analfabetas. Sus ropas deben haber sido diferentes de las imágenes tradicionales de María. Un manto de seda azul simboliza a una María pura y serena. Es poco probable que María tuviera ropas de seda azul como sugieren las imágenes tradicionales. El azul como color y la seda como material solo eran utilizados por los ricos y María no formaba parte de esa clase. De hecho, ninguna persona de la clase adinerada vivía en Nazaret. Era un pueblo pobre. La vida cotidiana de María era dura y rutinaria, pero fuera del hogar, la vida no era para nada previsible. Ella vivía en una tierra ocupada. La pequeña María era una judía que vivía en un mundo vigorosamente controlado por un tirano que se hallaba bajo el control de Roma. Y cada cierto tiempo, todo estallaba. De vez en cuando las cosas estallaban y el mundo de María caía en un periodo de caos. Los rebeldes locales aprovechaban todas las oportunidades para urdir revueltas. La respuesta romana era veloz y despiadada. María habrá visto el final del reino de Herodes el Grande. Luego habrá visto la llegada de las legiones romanas a Galilea para sofocar las revueltas. Sabemos por las obras del escritor judío Josefo que ellos incendiaron muchas de las ciudades, mataron a muchas personas y redujeron a otras a la esclavitud. Y muchas mujeres perdieron a sus esposos. Muchas mujeres perdieron a sus hijos. Por eso María conocía por experiencia propia la pérdida personal que esto implicaba y la brutalidad de que eran capaces los romanos. Los judíos de la región encontraron esperanza en su fe. Sus escritos sagrados predecían desde tiempos antiguos que un rey vencería a los romanos y los liberaría, un Mesías. Hay escritos que relatan la llegada del Mesías, himnos que fueron escritos en la época en que María era pequeña. Hablan del rey Mesías que vendrá y conquistará Jerusalén y hará realidad todos los sueños de los judíos. Es posible que Galilea estuviera convulsionada, pero María estaba a punto de experimentar problemas de naturaleza mucho más personal.
estaba creciendo y las personas lo notaban. Incluso hoy, el pasaje de la infancia a la madurez puede ser una experiencia difícil. Por ese entonces lo era mucho más. Existía una especie de examen que tenía que pasar una niña, y en este examen se determinaba si ella ya se encontraba en la pubertad. Si tenía senos, si tenía vello púbico, eso era muy importante. Ese examen marcó un hito. Una vez que ella fue declarada mujer, se convirtió en la esposa potencial de alguien. La joven pasó de la niñez a la madurez. Existen grandes probabilidades de que María se comprometiera incluso antes de ser adolescente. Recuerden que el matrimonio era un contrato y no un episodio romántico en la vida. Si algunos jóvenes atrajeron la mirada de María, mala suerte. Es poco probable que el amor haya desempeñado algún papel en la elección de su futuro esposo. Él sería José. Los evangelios dicen que era carpintero. Casi con seguridad, María no se enamoró perdidamente de un hombre mayor. Su matrimonio, como muchos otros de la época, fue estrictamente un negocio y se llevó a cabo cuando ella era muy joven. Probablemente las jóvenes palestinas eran dadas en matrimonio a una edad muy temprana. Después de cumplir 12 años y medio se consideraba normal y decente. Las jóvenes y las mujeres eran vistas como una propiedad que pertenecía a los padres, hermanos y esposos. María probablemente tuvo poca opción, si es que tuvo alguna, para elegir a su esposo. Nazaret era solo un pueblo, pero es posible que ella no haya conocido bien a José. El padre de María seguramente estaba ansioso por impresionar a José sobre la buena salud de su hija, sus habilidades domésticas y su capacidad para trabajar duramente, pero su bien más preciado era su virginidad. En el contrato matrimonial, las novias vírgenes valían el doble que las mujeres que no eran vírgenes o eran viudas. Los esposos y padres querían asegurarse de que sus hijos fueran realmente suyos. Una vez que era entregada a un hombre, se convertía en una madre potencial. Es difícil imaginar cuán terrorífico resultaba eso. Ella era poco más que una niña. Las jóvenes del siglo I seguramente tenían largos compromisos para ayudarlas a prepararse para la idea del matrimonio. María tal vez esperó un año o más. Pero tarde o temprano, el día de la boda llegaría. Entre el compromiso y la vida en común, la joven realizaba una larga procesión desde su propia casa, desde la casa de su padre, a la casa del hombre con quien estaba a punto de casarse. Esta probablemente haya sido una procesión muy alegre. Habría mucha gente con velas llevándola en andas por la noche. Pero las ceremonias no eran necesariamente alegres para todos. Una niña que había estado siempre en la casa de sus padres viviría en una casa completamente extraña. No me sorprendería en absoluto que muchas de esas niñas estuvieran llorando. No importaba si la joven era feliz. Lo importante era que se creyera que ella era pura. Las vírgenes salían a la procesión de boda con sus cabellos sueltos y flotando para que todos pudieran verlas y se recordara que ellas eran vírgenes al entrar en la casa marital en cada ocasión. Pero este no era el destino de María. Sus circunstancias habían cambiado dramáticamente. El embarazo de María continúa siendo un tema controversial y una cuestión de fe. Sea cual fuere la forma en que ocurrió, su vida cambió para siempre. Su embarazo fue un hecho que repercutiría en todo el mundo. Cambiaría la historia de países que ella nunca había oído nombrar y cuestionaría la religión organizada. Para muchos creyentes, la forma en que María quedó embarazada sin perder su virginidad es simplemente un milagro.
El ángel más poderoso fue enviado desde el trono de Dios en el cielo a ver a una joven comprometida con un hombre. Gabriel le dijo que había sido elegida. Ella quedó atónita, exasperada. ¿Cómo puede ser?, dijo ella. Y entonces Gabriel le explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella, que Dios actuaría de manera misteriosa, y ella quedaría embarazada. E incluso algunas personas creyeron que el bebé de María era ilegítimo. Lo interesante es que algunos de los oponentes de Jesús en el Evangelio de Juan dicen: no nacimos de fornicación, no somos de origen vil. Quizá implicando que ellos pensaban que Jesús sí lo era. Quizá estos oponentes querían decir que creían que él había nacido de padres ilegítimos. Si María había quedado embarazada de otro hombre, posiblemente se encontraba en gran peligro. Para empezar, su padre estaría furioso. Su reputación quedaría hecha trizas. Definitivamente, tener un hijo extramatrimonial marcaba a una mujer, porque no quedaban dudas de que había tenido relaciones con alguien con quien no debía. Además, si esto no era un hecho, sino solo un rumor, ya resultaba algo malo. La furia de su padre estaba cargada de horror. La vida de su hija podía hallarse en peligro. Esta joven estaba en verdadero peligro. Podía ser apedreada. Cuando comenzamos a mirar la vida a través de los ojos de ella, la realidad tiene un aspecto muy diferente. María se hallaba en una posición peligrosa. José, como su prometido, podría haber hecho que desterraran a María, incluso que la ejecutaran. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Un evangelio dice que se le apareció un ángel y le dijo: el niño viene de Dios. Como José era un buen hombre, decidió no dejarla ni exponerla, sino casarse con ella. Y eso suscita toda clase de preguntas interesantes. ¿Qué pensaba el esposo de María? De todo el mundo, la especulación sobre el padre del niño es innecesaria. Para ellos, siempre se tratará de un milagro. Es la obra de Dios mismo. Y haya pasado lo que haya pasado, José permaneció junto a María. Ella sobrevivió y dio a luz a un hijo muy famoso. ¿Pero dónde? Muchos crecen oyendo la historia que relata cómo José tuvo que llevar a María desde Nazaret a Belén para un censo. Cuando llegaron, no había ningún lugar donde alojarse. María dio a luz a su hijo en un establo. Es una escena tan fundamental de la Navidad que resulta difícil imaginar que eso no ocurrió. Pero los evangelios de Mateo y Lucas relatan el viaje a Belén de modo completamente diferente. Según Mateo, la Sagrada Familia ya estaba viviendo allí, mientras que Lucas los describe llegando allí desde su hogar en Nazaret con motivo de un censo. La dificultad en todo esto es que no poseemos ninguna evidencia de un censo importante en esa época. Pareciera que Lucas intenta hallar un medio de trasladar a María y a José desde su hogar en Nazaret hasta Belén. ¿Y por qué Belén? ¿Qué dicen los críticos? La tradición que afirma que él nació en Belén surge de un intento por probar que él es el Mesías y que el Mesías era de Belén. David era oriundo de Belén. Entonces, ¿es posible que los escritores del Evangelio lo hayan ubicado en Belén porque lo vieron como al heredero de David? ¿Y qué pasó con el establo?
También aquí, los evangelios nos relatan historias en conflicto. El relato navideño tradicional cuenta que Jesús nació en un establo, donde recibió las visitas de los pastores con un buey mugiendo cerca de allí. Pero eso solo aparece en el Evangelio de Lucas. La historia de Mateo es completamente diferente. Él cuenta que Jesús nació en su casa y luego en algún momento posterior fue visitado por hombres sabios de Oriente. A pesar del hecho de que es una de las partes más entrañables de la historia tradicional, probablemente nunca sepamos las circunstancias exactas del nacimiento de Jesús. Sabemos que María, según la tradición del siglo I, se habría mudado con la familia de José antes de ese acontecimiento. En ese momento, se convirtieron oficialmente en marido y mujer, incluso sin una ceremonia formal de boda. Probablemente haya sido un paso muy difícil para una joven de quizás 12 o 13 años el pasar del hogar familiar a comenzar a vivir con la familia de este hombre que ella apenas conocía. Seguramente era muy difícil para una niña encontrarse de pronto en ese ambiente extraño, con una suegra con la cual tal vez no se llevara bien. Como si mudarse a una casa extraña no fuera suficientemente traumático, María tenía que lidiar con el inminente nacimiento. Dar a luz, y especialmente al primer hijo, era la experiencia más peligrosa para una joven mujer. Era doloroso, podía costarle la vida. 1 de cada 50 mujeres moría en el parto. Existían parteras que asistían a las mujeres e intentaban que estuvieran lo más cómodas posible, pero dada la tecnología de la época solo observaban cómo salía el niño y ayudaban en lo que podían. Aún con la ayuda de las parteras, era un momento peligroso. Ellas no sabían si la niña era capaz de dar a luz a esa edad. ¿Su pelvis era lo suficientemente grande? ¿Moriría? Seguramente pensaría, cielos, me muero. María dio a luz a un niño. En cierto aspecto, su posición mejoró. Ella era judía y había dado a luz a un niño. Era María, la madre de un varón llamado Jesús. Como toda madre primeriza, María seguramente necesitó un tiempo para acostumbrarse a su nueva vida. Pero eso no sucedería. María y José debieron huir para salvar la vida de su hijo. Según el Evangelio de Mateo, cuando el rey Herodes supo del nacimiento del Mesías, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. Sin duda, y como muchos otros, María y su familia escaparon a Egipto. Aunque en ese entonces era un lugar para refugiados muy conocido, ¿por qué la historia aparece solo en uno de los evangelios? La dificultad radica en que si bien Herodes realmente llevó a cabo cosas espantosas, sin embargo Mateo también tenía una buena razón para contarnos esa historia. Algunos eruditos creen que tal vez Mateo haya querido que Jesús se pareciera en cierto modo al Moisés del Antiguo Testamento. De su imaginación surgió, a partir de una profecía, una historia sobre la huida de Jesús a Egipto. Así se podría decir, desde Egipto Dios llamó a su hijo, y esa profecía probaba que Jesús era el Cristo. Como la historia del nacimiento de Jesús en Belén, es posible que la huida a Egipto se base más en una profecía que en los hechos. De regreso en Nazaret, la joven madre seguramente debió recuperar con rapidez el ritmo de la vida cotidiana.
Con el paso de los años, es probable que María se sintiera más confiada en su papel. Aunque los hombres eran quienes legalmente tenían todo el poder, las mujeres eran consideradas el alma de la unidad familiar. Algunos eruditos creen que María pronto tuvo ayuda adicional en su casa. Mamá, Jesús. Relatos del Nuevo Testamento sugieren que María dio a José 4 hijos más y al menos 2 hijas. En ese caso, Jesús habría sido el mayor de los hijos. Si Jesús fue un hermano mayor responsable, seguramente se esperó que ayudara con la crianza del resto de la familia. Había mucho trabajo que hacer. Obviamente, Jesús debió cuidar a sus hermanos y hermanas, como en todas las sociedades tradicionales. Quizá María no tuvo decisión en su matrimonio con José. Aunque él es mencionado con rareza en la Biblia, parecería que fue un padre bueno y cariñoso. La tradición sostiene que José era un hombre anciano. En un lugar donde los hombres raramente vivían más allá de los 45 años, lo inevitable tenía forzosamente que ocurrir. Lo último que oímos de él es de cuando Jesús tenía 12 años. Más tarde los evangelios solo mencionan a María y a los hermanos y hermanas de Jesús. Creo que José ya estaría muerto antes de que Jesús comenzara su ministerio. Como esposa, María debió preparar el cuerpo de José para ser enterrado. Las mujeres se hacían cargo del cuerpo y lo lavaban amorosamente y con cuidado. El cuerpo era ungido con aceites y luego envuelto en alguna clase de tela o manto. Es posible que la pérdida de su esposo haya sido solo una de muchas preocupaciones. Las viudas siempre eran consideradas los elementos más débiles de la sociedad, porque se las veía como a personas sin la protección legal de un hombre. Una vez más, la vida de María se había conmocionado. Como nuevo jefe del hogar, la primera responsabilidad de Jesús habrá sido guiar la procesión del funeral de su padre. ¿Quién había cambiado? Debido a que era el hijo mayor, Jesús debe haber tenido que tomar la responsabilidad principal de la familia. Habrá tenido que asegurarse de que estaban bien económicamente y de que María quedara protegida. María pasó de depender de un hombre a depender de otro, su hijo mayor. Durante los siguientes 10 años, los eruditos suponen que Jesús llevó obedientemente adelante sus obligaciones como cabeza de familia, pero la Biblia nos dice que algunas veces fue causa de preocupación para María. Una vez cuando era niño se perdió en el templo. Estas preocupaciones se profundizarían al cumplir los 30 años. Pareciera que repentinamente y bastante tarde en su vida, Jesús se embarcó en una nueva carrera, y esta no incluía a su familia. Jesús comenzó a realizar viajes lejos del hogar. Comenzó a predicar. Sería fácil imaginar que María estuviera encantada con este cambio de voto de su hijo. Pero existen fuertes indicios en la Biblia de que tal vez ella estaba lejos de sentirse feliz. Quizá no debamos sorprendernos de que María y otros miembros de la familia se preocuparan por el ministerio de Jesús.
Él vivía en una época muy inestable y sabemos por la historia que hubo casos de algunos ejecutados por guiar a otros, incitar a la muchedumbre, predicar y esas cosas. Para María, seguramente existían cosas mucho más urgentes de las que su hijo podía ocuparse. Creo que ella debe haber sentido que Jesús no tomaba con suficiente seriedad la responsabilidad familiar y quizá estaba desilusionada por eso. Durante el siglo I después de Cristo, Galilea rebosaba de predicadores itinerantes. La mayoría enseñaba las escrituras judías, pero Jesús se destacaba. Él tenía un mensaje diferente. Quería llevar sanación y arrepentimiento a los judíos. Jesús fue el líder de una comunidad que quería reinterpretar radicalmente la fe judía. No hay dudas de que Jesús pensó que la fe judía se había vuelto demasiado exclusiva. Jesús era un innovador y, como todos los innovadores, no agradaba en absoluto a la jerarquía. María debe haber sabido esto. Y aunque en algunos momentos respaldó a Jesús, hay pruebas de que estaba muy preocupada por él. Existe una historia asombrosa sobre esto. Marcos relata que cuando ellos llegaron hasta Jesús, preocupados porque se decía que él estaba loco, se preguntaron, ¿qué está pasando aquí? ¿Sufre él alguna crisis de la edad? María estaba tan preocupada que fue a buscar a su hijo. Lo más asombroso fue que, según la historia, Jesús prácticamente los rechazó diciendo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Seguramente ella temió por él y se sintió muy herida. Creo que es muy probable que María haya comprendido que quien hiciera las cosas que hacía Jesús, tarde o temprano quedaría expuesto a meterse en problemas, porque ella conocía la historia. Los temores por su hijo se harían realidad de la manera más brutal. La Pascua, incluso en el siglo I, era una fiesta anual en la ciudad santa de Jerusalén que atraía a miles de peregrinos. En esa época Jerusalén estaba colmada de multitudes provenientes de todo el mundo romano. Se hallaba bajo la ocupación romana y todos sabían que al menor destello de cualquier clase de complot, cualquier predicador que hablara a grandes multitudes corría el riesgo de ser rodeado por romanos y condenado a muerte. A pesar de que su prédica no era específicamente antirromana, Jesús se hallaba en grave peligro. No sabemos con exactitud si el movimiento de Jesús era un movimiento antirromano, pero eso no importa en absoluto. Ellos no estaban interesados en el mensaje, sino en las masas. Es improbable que María esperara la recepción que tuvo su hijo al entrar en Jerusalén. Entre las muchas aclamaciones que Jesús recibió de la multitud, una se destacó. La palabra Mesías ciertamente atrajo la atención de las autoridades judías y romanas. ¿Fue entonces cuando María supo que su hijo moriría? Ella era consciente de que al reunir multitudes, Jesús se había convertido en un hombre marcado y estaba en un camino peligroso. Creo que tanto María como Jesús sabían que le costaría la vida, pero ninguno imaginó lo horrible y humillante que sería su muerte. Finalmente, Jesús no sobrevivió ni siquiera una semana. El hijo de María fue arrestado y rápidamente condenado a muerte. Miriam. El apedramiento era demasiado rápido para los enemigos de las autoridades de Jerusalén. Por el contrario,
La crucifixión era una experiencia terrible, larguísima, atroz y humillante. Ninguna madre hubiera querido recibir esa noticia. Durante la Pascua, Jerusalén debía de estar llena de familias enteras que vivían y dormían en una misma habitación. Cuando las noticias llegaron a María, toda la casa debió haberse enterado. Nadie estaría afectado tan profundamente como María. La historia que la mayoría de la gente conoce ubica a María en el Gólgota viendo morir a su hijo. Con un dolor inimaginable, ella fue un modelo de dignidad. Probablemente las dos imágenes más importantes de María en la tradición cristiana son María sosteniendo al niño Jesús y María al pie de la cruz. Durante siglos han impresionado a la gente. Durante años, María vio a su hijo recorrer un camino de destrucción. Sin importar la nobleza de su causa, es difícil imaginar que esta madre no sufriera por sus instintos maternales naturales. ¿Por qué él no escuchó a su familia? ¿Por qué tuvo que ser así? Porque es su hijo. El Evangelio de Juan la ubica al pie de la cruz. ¿Estaba ella allí? Una madre podría haber dicho, no puedo soportar ver esto, no puedo pasar por esto. También existe otra posibilidad. Este es el momento en que él más la necesita. Y ella quería que él supiera que ella también sufría. Creo que su corazón estaba destrozado y perdido en la frustración. ¿Cuál era el significado de esto? Créase que María es la madre de Dios o simplemente la madre de un predicador llamado Jesús. Este es un momento muy importante de la historia. Generalmente los cuerpos de los criminales eran abandonados a las aves de rapiña. Pero los 4 evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos cuentan que el cuerpo de Jesús fue llevado para ser enterrado. Por al menos una segunda vez en su vida, María tuvo que enterrar al jefe de su familia. La escena marcó quizá el misterio más grande de los últimos 2000 años. 3 días después de ser depositado en su tumba, el cuerpo de Jesús desapareció. Varias personas afirmaron haberlo visto, y pronto se difundió un rumor casi increíble. Él había resucitado de entre los muertos. Pero ¿qué ocurriría con su madre? Incluso siendo ella muy joven cuando dio a luz a Jesús, debía tener unos 40 años, al menos en esta etapa, lo cual es muy bueno en cuanto a expectativa de vida en la antigüedad, especialmente para una mujer que había dado a luz. En la antigüedad, las mujeres tenían vidas más cortas que los hombres. Los hombres eran considerados extremadamente viejos cuando tenían 50 años, y las mujeres a los 40. Nadie sabe cuánto tiempo sobrevivió María a la muerte de su hijo, pero sabemos que en este punto ella desapareció de la historia. Sin embargo, continúa suscitando mitos, leyendas e historias. Una de las más fuertes y duraderas cuenta que ella pasó los últimos días de su vida en la ciudad de Éfeso, actualmente Turquía. Vivió en esta casa con Juan el Apóstol. La misma se convirtió en destino importante de muchos peregrinos cristianos.
Otra creencia es que ella ascendió al cielo para reunirse con su hijo. Esto se conoce como la Asunción y fue formalmente incorporado en el dogma católico en 1950. Una vez más, creer en esto es una cuestión de fe. Hoy, sin embargo, muchos cristianos creen que María alcanzó casi la misma categoría que su hijo. ¿Es posible que ella haya sido la madre de Dios? Ahora, por supuesto, esta es la historia de la fe, la opinión de la fe, es el razonamiento de la fe. Y como la fe posee su propia lógica, nada de lo que un ser humano diga o encuentre podrá discutir esto. Debido a la naturaleza universal de María, adoptada por tantas personas, es difícil para nosotros representarnos a la mujer real detrás del ícono. Pero es la historia humana la que ha captado seguidores a través de los siglos. En muchos aspectos es más fácil relacionarse con María, la madre, que con su enigmático hijo. Quizá esta es la razón por la que en algunas sociedades la imagen de María o Miriam, como tal vez deberíamos llamarla, aunque no es venerada por sí misma, se ha vuelto tan importante como la de su hijo Jesús. Encontramos dos Marías, la mujer de la Biblia y la del Corán, y una mujer que no difiere tanto de millones de madres que criaron a sus hijos en circunstancias difíciles. De cualquier modo, ella es una figura importante en el corazón de la religión más grande del mundo. Creo que las tradiciones cristianas hacen de María una mujer extraordinaria. Ella es casi divina en su naturaleza y en su estilo de vida. Pero el historiador que hay en mí sospecha que ella era diferente, que la verdadera María era mucho más humilde. Ella tuvo comienzos mucho más sencillos y una vida muy normal. Incluso a pesar de eso, es necesario decir que fue una mujer que vivió en tiempos muy difíciles, muy violentos, que dio a luz en esa época a uno de los seres humanos más extraordinarios que hayan vivido. Ella lo sobrevivió y en cierta manera nos dio una historia que contar mucho más asombrosa a nivel humano que quizás esa historia divina que normalmente asociamos con ella. Por lo tanto, sea o no María la Madre de Dios, su historia es dramática, profundamente conmovedora y muy humana. Y esta es la razón por la que perdurará.